La Dirección General de Presupuesto anunció que durante los primeros 8 meses del año el déficit fiscal alcanzó a 59.302.9 millones de pesos, equivalentes al 0.8% del Producto Interno Bruto. Esta cifra es muy distante del 3.2% del Producto Interno Bruto de déficit que se acaba de aprobar recientemente en el presupuesto reformulado. Esto implica que se debe acelerar fuertemente la ejecución presupuestaria para alcanzar la meta de crecimiento económico de 3% del PIB, de acuerdo a lo que han establecido las propias autoridades que recortaron las expectativas de crecimiento a esa cifra. Aunque algunos organismos internacionales consideran que el crecimiento para el país durante este año 2023 podía ser ligeramente superior a la cifra antes señalada, es necesario hacer un esfuerzo importantísimo para que se pueda ejecutar todos los recursos que están contenidos en el presupuesto reformulado, especialmente el gasto de capital, para acelerar y empujar la demanda agregada y vía esta obtener un mayor crecimiento económico. Y es que el crecimiento actualmente depende del esfuerzo fiscal, porque ya la política monetaria ha hecho todo el esfuerzo posible para empujar el crecimiento económico en este año. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, se requiere un esfuerzo importante de parte de las autoridades del ámbito fiscal para poder ejecutar la totalidad de los recursos aprobados recientemente en el presupuesto reformulado. El hecho de que solamente durante los primeros 8 meses de este año el déficit fiscal alcance a 0.8% del PIB
no habla bien de los requerimientos o de la capacidad que ha tenido el gobierno dominicano de ejecutar el presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Y digo porque en el presupuesto reformulado el déficit fiscal es de 3.2% del Producto Interno Bruto, y que durante los primeros 8 meses del año no va ni siquiera por la mitad. Va a haber que hacer un esfuerzo importante de acelerar esa ejecución presupuestaria, fundamentalmente con el gasto de capital, para así impulsar la demanda agregada y empujar el crecimiento económico, que las autoridades recortaron las expectativas a tan solo un 3%, aunque algunos organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, aún mantienen el crecimiento económico para la República Dominicana en una cifra ligeramente superior al 3%. Digo todo esto porque ya la política fiscal ha hecho todo el esfuerzo posible para empujar el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no solo hizo un paquete de incentivo monetario importantísimo por 119 mil millones de pesos, sino que además ha reducido de forma escalonada su tasa de política monetaria, que actualmente está en 7.50%, la tercera más baja en toda la región latinoamericana. Y digo de toda la región latinoamericana, obviamente de los países que tienen moneda propia, no de los países que circula el dólar, porque no es comparable. Y esto es importante que las autoridades lo tengan claro, porque cuando fueron al Congreso Nacional a que fuera aprobado el presupuesto reformulado, obviamente reconocieron que había que ampliar el gasto, fundamentalmente el gasto de capital, e incluyeron nuevas obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, hay que establecer que la velocidad a que se ha ido ejecutando el presupuesto dista mucho de las aspiraciones o los requerimientos que el propio Congreso Nacional le ha autorizado en el presupuesto reformulado. Ojalá y no suceda lo que ha pasado en años anteriores, de que no se ejecuta todo el presupuesto porque se quedan programas, planes y proyectos pendientes para ejercicios fiscales posteriores. En el propio presupuesto reformulado, las autoridades dicen que a pesar de que va a aumentar el déficit fiscal, no va a haber necesidad de buscar recursos internos o externos para financiarlo, sino que se van a utilizar recursos provenientes de ejercicios fiscales anteriores. Eso quiere decir que durante los años anteriores no se ejecutó completamente el presupuesto y sobraron recursos. Se espera que este año no pase lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora, más importante que los años anteriores, hay que empujar vía el gasto público la demanda agregada para alcanzar la meta de crecimiento económico. Este año ha sido un año complejo porque la autoridad monetaria y el país, en términos estrictos, ha tenido que enfrentar los coletazos del vendaval inflacionario de origen externo que se generó en todo el globo terráqueo luego de la invasión rusa a Ucrania. Y ese se convirtió en el principal dolor de cabeza de las autoridades monetarias en todo el mundo, léase los bancos centrales. En República Dominicana, desde el año pasado, eso ha podido ser enfrentado de forma eficiente gracias a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y también apoyada por el Ministerio de Hacienda vía subsidios a la electricidad, los combustibles y a varias materias primas que actúan en la industria alimentaria, y así evitar que el aumento de estas materias primas no viniera o se tradujera inmediatamente en aumento en los precios internos. Eso implicó un déficit fiscal mayor el año pasado, que alcanzó a 3.6% del Producto Interno Bruto, pero que mantuvo la paz social y la convivencia pacífica. Este año, producto del aumento fuerte que se venía acumulando en la tasa de política monetaria, eso implicó que el costo
del financiamiento afectara las decisiones de consumo e inversión. Y aunque el Banco Central hizo un esfuerzo importante con un paquete de estímulo monetario, acompañado también de una reducción de su tasa de política monetaria, los mismos tienen ciertos rezagos y ya comienzan a verse. La propia Asociación de Bancos Comerciales ha dicho que ya se siente un aumento en la demanda por crédito y ellos proyectan que en los próximos meses la economía crezca por encima de lo que ha venido creciendo durante los 2 primeros trimestres del año. Y eso es una buena noticia. Por eso es importante que ese aumento del gasto privado vía este programa de estímulo monetario y la reducción de la tasa de interés sea complementado con un aumento importante del gasto público, fundamentalmente del gasto de capital, para poder, repito, alcanzar la cifra de crecimiento económico. No luce, digamos, del todo correcto exigir al Congreso que se aprueben mayores recursos para poder gastarse durante este año si efectivamente no se ejecutan esos recursos aprobados por el Congreso Nacional. Y digo que habla mal de una política fiscal que, por otro lado, ha habido que quitarse sombrero y felicitarla por la gestión de los pasivos que ha hecho, reduciendo tasas promedios de interés y aumentando los plazos de la deuda pública, que luego del 4% del Producto Interno Bruto es la partida que mayores recursos se lleva del presupuesto nacional. Digo todo esto porque vi al ministro de Obras Públicas en una entrevista en un matinal esta mañana, y de verdad que habló de obras de infraestructura que se han venido haciendo y demás, pero cuando uno va a la ejecución presupuestaria se da cuenta de que el Ministerio de Obras Públicas está un poco rezagado en materia de la ejecución de los programas, planes y proyectos que tiene en cartera, y por eso requiere que se aceleren. Porque cuando uno ve la propia ejecución presupuestaria publicada hace poco por el ministro de Hacienda, se observa que los fideicomisos, tanto el fideicomiso de transporte como el fideicomiso de vivienda feliz, son los que mayores recursos presupuestarios han ejecutado, muy por encima de lo que ha podido ejecutar el Ministerio de Obras Públicas, que debe ser, por su naturaleza, el ministerio que encabece la ejecución presupuestaria, fundamentalmente en el ítem del gasto de capital. Queremos reiterar esto y más allá de cualquier crítica, queremos entender que este es un comentario que busca ser constructivo más que criticar lo que se ha hecho. Yo no sé cuáles son las limitaciones que se tienen, cuáles son las barreras o cuáles son los aspectos que hay que enfrentar para poder ejecutar el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Lo que sí es necesario es que se haga, y uno podría esperar cierto rezago o cierta curva de aprendizaje durante los 2 primeros años que esta administración ha tenido que enfrentar, primero la pandemia y luego en el año 2022, el año pasado, este choque externo que produjo una inflación global, pero que en este año no se puedan ejecutar los recursos aprobados por el Congreso, deja mucho que desear. Y lo digo en onda positiva. Creo que ese esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, y no quiero culpar ni al Ministerio de Hacienda ni a la Dirección General de Presupuestos, porque ellos podrían decir, bueno, nosotros buscamos los recursos, otras instituciones son las que tienen que ejecutarlas, y tienen toda la razón en ese aspecto. Pero, lógicamente, tengo que referirme a ellos porque ellos son los que publican las estadísticas de ejecución presupuestaria. Entonces, hay que apurar el paso. Ministro de Obras Públicas, tiene que apurar el paso, quítese la corbata y el traje, póngase una chacabanita, póngase un suéter o un abrigo de esos de campaña, una camisa manga corta, y salga usted mismo a supervisar todos los trabajos que se están haciendo y que son responsabilidad de esa cartera para que se aceleren.
porque lo que se necesita es un enorme esfuerzo para poder ejecutar esa enorme cantidad de recursos que le queda por ejecutar, porque si la propia Dirección General de Presupuesto ha dicho que en los primeros 8 meses solamente se ha ejecutado el 28.5% del déficit fiscal aprobado, imagínense todo lo que resta cuando solamente faltan 4 meses por terminar el año. Es importante que haga este tipo de comentarios y vamos a ver, señor director, las láminas para dar un mayor sustento a este comentario, que más que un comentario es una crítica positiva o propositiva para exhortar a las autoridades a que aceleren el gasto, fundamentalmente el gasto de capital que ha sido aprobado por el Congreso Nacional en este presupuesto reformulado. Vamos a ver, señor director, las láminas y vamos a ver qué ha pasado. Lo primero es que, como dije, aquí está el panorama macroeconómico que publicó recientemente el Ministerio de Economía, donde se reduce el crecimiento económico para este año a tan solo un 3%. Es decir, el gobierno recorta las expectativas de crecimiento que originalmente estaban más cercanas a un 4%, a un 3%. Pero vamos a seguir, señor director. Esto es lo que acaba de publicar recientemente el Ministerio de Economía. Pero todavía, el día de hoy, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó recientemente las proyecciones de crecimiento. Y cuando uno ve República Dominicana, que está aquí en el segundo bloque de América Central y México, en la última línea, antes del Caribe, está República Dominicana, que pone que para este año tendríamos un crecimiento de 3.7% y para el 2024 de un 3%, es decir, da un crecimiento todavía mayor al que las autoridades nacionales acaban de actualizar. Así es que vamos a seguir, señor director, porque estas cifras han sido actualizadas a la mañana de hoy, septiembre del año 2003. Pero quería compartir con ustedes esta información publicada en el día de hoy por la Dirección General de Presupuesto. Y aquí estamos viendo, miren, esta es una cifra más actualizada que la que publicaron, porque este es hasta el 25 de agosto, y estamos viendo que cuando uno mira el resultado de la cuenta corriente, el déficit de 64.195.4 millones de pesos, pues lógicamente eso es parte del presupuesto inicial. Y uno tiene que decir que todavía esa cifra ha sido modificada. Actualmente es 3.2% del Producto Interno Bruto, eso es más cerca de un 1% del Producto Interno Bruto, pero lo que estamos viendo es que todavía estamos, o está muy lejos cuando uno compara el presupuesto inicial con lo devengado. En el caso, por ejemplo, del resultado de la cuenta corriente, fíjense que sigue siendo muy bajo cuando uno ve lo devengado, que es de tan solo 5.758 millones de pesos. Y así uno está viendo, digamos, cómo se están moviendo actualmente los gastos y los ingresos. Y de verdad que cuando uno mira el devengado, uno se da cuenta que incluso aquí estamos viendo ingresos y gastos y vemos por el lado de lo devengado cómo ha resultado la cuenta corriente, es decir, el déficit en términos corrientes, y aquí estamos viendo que es muy bajo todavía cuando se compara. Pero nada, estamos viendo que el resultado primario es positivo en 101.546.8 millones de pesos y el resultado financiero con 64.129 con 0.24 millones de pesos. Así es que queríamos establecer eso porque esta es la última publicación o la más reciente de la Dirección General de Presupuesto, donde establece que todavía lo que ha sido ejecutado del presupuesto está muy por debajo. Esto es el presupuesto inicial, ni siquiera el reformulado, porque todavía no había sido aprobado al mes de agosto. Pero vamos a seguir, señor director, para ver
esta última lámina que quizás es más explícita. Aquí estamos viendo, ojalá y puedan leerlo, estamos viendo qué está pasando en esta cuenta ahorro, inversión y financiamiento, donde estamos viendo que los gastos hasta agosto fueron de 783.027.3 millones de pesos y los ingresos de 719.989.7 millones de pesos. El resultado financiero es 63.037.6 millones de pesos negativo, es decir, el déficit. Estamos viendo que los intereses de la deuda pagados hasta el momento son 165.692.6 millones de pesos y tenemos un resultado primario positivo de 102.655 millones de pesos. Esto de alguna manera está poniendo o evidenciando la necesidad de que se puedan ejecutar más rápido los gastos, porque estamos hablando del octavo mes. Faltarían 4 meses para el final de año y vamos al piso, señor director, y de verdad que en 4 meses es muy difícil ejecutar todos los recursos pendientes en el presupuesto reformulado. La ejecución presupuestaria que muestra la Dirección General de Presupuesto es respecto del presupuesto inicial, un presupuesto que ya no está vigente porque, repito, ha sido aprobado el presupuesto reformulado. Entonces, hay serias dudas respecto de la capacidad del gobierno de ejecutar todos los recursos que han sido aprobados en el presupuesto reformulado y se requiere que lo hagan. Ojalá y no repitan la experiencia de ejercicios fiscales pasados, porque si hay un año en que se necesita acelerar el gasto, fundamentalmente el gasto de capital es porque vamos a crecer muy por debajo del producto potencial, que es de un 5%. Y esto es importante que se tenga en cuenta, la responsabilidad fiscal que hay que tener para mejorar la gestión en términos de ejecución presupuestaria de todos los ministerios, fundamentalmente del Ministerio de Obras Públicas, que es uno de los que más preocupa por el tema del gasto de capital y las obras de infraestructura pública que tiene a su cargo. Así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network.
De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y continuamos en CAE la noche. Vamos a hacer ahora una aproximación al análisis de la economía internacional, comenzando por el petróleo. El petróleo vuelve a estar muy por encima de lo que parece convertirse en su nuevo piso de $80 el barril. Hoy amaneció por encima de los $84, sobre todo el barril del crudo de Texas, que es el que sirve de referencia para los precios internos de los derivados del petróleo en nuestro país. Esto es importante porque Arabia Saudita anunció que mantendría el recorte en su producción hasta finales de año. Lógicamente que esto presiona el precio del barril de petróleo al alza, porque esta nueva geopolítica que está acercando a Arabia Saudita, que ya anunció que iba a formar parte de los BRICS a partir del 1 de enero del próximo año, pues lógicamente genera mayores presiones a Occidente respecto del precio del petróleo, tanto del Brent como del crudo de Texas. Y esto está poniendo en vilo a, digamos, a las economías, sobre todo a los importadores de combustible, porque de alguna manera esto quita fuelle a la lucha contra la inflación, aunque todavía los precios actualmente están muy distantes de esos precios más cercanos a los $100 e incluso por encima que operaron durante el año pasado luego de la invasión rusa a Ucrania. Pero de verdad que el tema petrolero ya es un tema que tiene que ver más con esta arista de la nueva geopolítica que con la capacidad productiva de los países. Hace poco el Arabia Saudita también anunció a través de Aramco que iba a hacer una emisión de $50.000 millones en acciones, fundamentalmente para apoyar, ampliar su estructura productiva en materia energética, y aunque se anunció y volvió, los mercados están esperando que se haga efectiva esta emisión de acciones para poder adquirirla, sobre todo en un mercado de valores a nivel internacional que se ha visto, digamos, eclipsado y afectado en su valor de mercado por todos estos acontecimientos de la geopolítica y el impacto que han tenido en las decisiones de consumo e inversión, no solo de las personas, sino de las empresas, con una caída del producto importante en Europa, que ya para muchos comienza a entrar en lo que sería una recesión indefectible, y en el caso de Estados Unidos, que ya no se habla de soft landing, sino de un crecimiento incluso por encima de lo que originalmente se pensaba para este año, empujado por ese mercado de trabajo que no cede, que sigue creciendo fundamentalmente en el sector servicios. Pero vamos a ver esta lámina, señor director, para apoyar este comentario, porque a nosotros nos afecta fuertemente el tema del petróleo. Estamos viendo como toda la semana el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES anuncia una ampliación del subsidio para evitar que los precios internos aumenten. Ya el subsidio del petróleo va por encima de los $5.000 millones este año, distante, muy distante de lo que ocurrió el año pasado, pero ya comienza a tener una cifra relevante, ¿no? Sobre todo cuando se pensaba que ya el precio del petróleo estaba volviendo
a un estado más efectivo y más acorde con la economía internacional. Hoy el petróleo amaneció a 86, hasta hace poco se cotizaba a 86.9 dólares el barril, gracias a esta lámina cortesía de Janet Quiroz, colega y amiga mexicana de consulta obligada en materia de economía internacional. Eso lógicamente que afecta o drena nuestras finanzas públicas vía un aumento en el subsidio a los combustibles que se ha venido dando desde el año pasado y que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME ha seguido ampliando durante este año, que repito, ya va más de 5.000 millones de dólares. Pero vamos a ver cómo van otros países, cómo va la economía, cómo va Europa, cómo va esa zona euro. Y aquí hoy la inflación anual al productor en la zona euro fue negativo en 7.6% durante el pasado mes de julio. Y eso, como siempre decimos en el programa, recuérdense que los precios al productor constituyen una información adelantada sobre el índice de precios al consumidor a posteriori. Esto quiere decir que se espera que con esa información, con esa cifra de la inflación anual al productor de menos 7.6% del mes de julio pasado, es esperable que el IPC de agosto e incluso el de septiembre pues sea menor o se reduzca, porque lógicamente hay un traslado de los precios hacia los bienes y servicios que se producen en las economías. Y eso es lo que está pasando en la zona euro. En la zona euro ya están prendidos, están prendidas las alarmas de una recesión, y estamos viendo que hay una caída importante de la inflación anual al productor, que se nota vía una caída de la demanda, por lo menos una demanda interna, que cada día se está cayendo en Europa, y ahora se siente más luego de la salida, o de que ya está saliendo del verano, que es una época donde los servicios aumentan la demanda interna por la llegada de turistas. Pero vamos a seguir viendo los resultados y ver qué va a pasar con la zona euro. Vamos a ver entonces el PMI compuesto de la eurozona, y vamos a ver que ese PMI compuesto está en el entorno de un 47%, y eso significa que también está en contracción, porque cuando está por debajo de esa línea roja punteada de 50%, lo que está diciendo es que ese PMI, que mide el índice de actividad manufacturera e industrial, pues lógicamente está en plena contracción, y eso está evidenciando que la zona euro se conduce hacia una recesión. Y eso no es una buena noticia para la zona occidental, pero eso es lo que está pasando. Y vamos al piso, señor director. Siempre hemos dicho en este programa que el gran perdedor de esta invasión rusa a Ucrania es Europa, o es la zona euro. No solo porque en su territorio se están escenificando, los combates y la destrucción de vidas y de propiedades públicas y privadas, sino que las sanciones parecen estar operando de manera distinta a lo que los miembros de la zona euro esperaban. Todas estas sanciones que se le han impuesto a Rusia por ser el país invasor, y junto con Estados Unidos que se le han impuesto a China, parece que no están dando resultados. El acuerdo del grano, que está suspendido, ese acuerdo que busca sacar el trigo de la zona de guerra hacia Occidente y hacia África, y que recientemente el presidente Erdogan se reunió con el presidente Putin para buscar una salida del grano, fundamentalmente del trigo, y evitar que aumenten los precios, y que con estos aumentos pues se provoque una situación social difícil o calamitosa a algunos países, fundamentalmente del África subsahariana, pues todavía está en veremos, porque de acuerdo a las autoridades rusas, Occidente
no ha cumplido con la parte que tiene que ver con fertilizantes y otros requerimientos que habían sido previamente, de acuerdo a la vocería del gobierno ruso, acordados y que no se cumplieron, y ellos están condicionando la ampliación del acuerdo del grano o del trigo a que se cumplan con estos requerimientos de que le permitan exportar también fertilizantes y demás al resto del mundo. Pero mientras eso sucede, repito, la zona euro comienza a entrar indefectiblemente en una recesión, fundamentalmente Alemania, que es el motor de la zona euro. Francia también está en una situación difícil en términos económicos, pero esto es lo que está pasando. Sin embargo, los Estados Unidos parecen ser el gran ganador de este conflicto, a pesar de que están distantes en términos territoriales del lugar donde se desarrollan los combates o las hostilidades, porque está teniendo un crecimiento por encima de lo que originalmente se esperaba, un mercado laboral vigoroso, fundamentalmente en el sector servicios, y está muy lejos de la recesión e incluso del famoso soft landing. Estados Unidos, repito, está siendo quien está llevando la mejor parte luego de la invasión rusa a Ucrania. Aunque tampoco las sanciones que ha impuesto en materia tecnológica Estados Unidos parecen estar afectando a China. Hay una publicación de New York Times de hace unos días de unos especialistas tecnológicos que adquirieron un móvil Huawei de última generación, lo abrieron y se encontraron con una muy desagradable sorpresa, en el sentido de que este equipo, este terminal de comunicaciones, pues tenía un microprocesador de última generación que Occidente entendía que China no tenía acceso a él. Bueno, es que es muy difícil en un mundo interconectado, en un mundo donde usted toma un avión y va desde un lugar distante hacia otro, es muy difícil que se hagan efectivas estas sanciones, porque cualquiera puede llevar una muestra de un microprocesador en un bolsillo o en alguna parte oculta y llevarlo al territorio chino y la industria tecnológica china replicarlo, ampliarlo o de alguna manera tomar de forma ilegal alguna patente de invención y llevársela de un lugar a otro. Y así también en el caso del petróleo y en el caso de otras materias primas que primero Rusia ha podido burlar con esta flota fantasma que está llevando petróleo de los Urales prácticamente a toda Europa y al norte de África y a otros países, y que curiosamente cuando se mira en el caso de España, luego de la invasión rusa a Ucrania, ha aumentado en un 40% la importación de gas natural proveniente de Rusia. Esas son las cosas que nadie entiende, porque, repito, en un mundo interconectado, en un mundo donde prácticamente no hay barreras a la entrada, al movimiento de personas en todo el mundo, es difícil hacer efectivas sanciones económicas, porque siempre va a haber espacio para que alguien pueda arbitrar, es decir, ganar dinero sin asumir riesgos. Porque llevar una patente de invención de un lado del mundo a otro es fácil y la industria la puede replicar rápidamente. El hecho de que los teléfonos móviles de última generación de Huawei tengan microprocesadores de menor pulgada o menor diámetro que lo que originalmente se entendía que podía tener acceso a China es una muestra de eso. Así como, repito, esta flota fantasma que primero comenzó con barcos metaleros y transportadores de petróleo de Grecia, hoy es una flota fantasma, como si uno fuera al mercado y comprara, deme ahí 4 o 5 metaneros o barcos que transportan miles o millones de galones de petróleo, como si yo lo fuera a comprar, como si eso fuera un bien común, cuando se conoce que eso hay que pedirlo con tiempo. Pero de repente Rusia tiene esa flota fantasma, además de los barcos
propiedad de empresarios griegos que distribuyen el petróleo de los Urales por prácticamente toda Europa y parte importante del norte de África. Entonces las sanciones parece que no están cumpliendo el cometido que originalmente se pensaba. Mientras tanto, el desvío comercial parece ser la norma en el comercio internacional y como hoy el friendshoring es más importante que el nearshoring, es decir, que más importante que usted produzca a precios competitivos, es importante que usted tenga afinidad ideológica con sus socios comerciales, pues lógicamente no necesariamente el que produce más barato es el que más vende. Pero también eso, por otro lado, genera un incentivo perverso a la desviación comercial. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún socio comercial que vende un producto a un precio determinado y puedo vía desviación comercial conseguir el mismo producto a más bajo precio, siempre va a haber incentivo a que el desvío comercial sea efectivo. Porque al final los productores siempre van a preferir precios más bajos para producir bienes y servicios, porque así son más eficientes y pueden colocar una mayor cantidad de los bienes producidos en el mercado. Esto es economía pura y dura, esto es finanzas internacionales y lógicamente hoy los mercados parecen estar empujados por esta nueva geopolítica llena de incertidumbre y de decisiones que están fuera de toda racionalidad económica y que responden a otras cosas. Porque, repito, nadie puede entender cómo a pesar de las sanciones sigue llegando petróleo y gas natural desde los Urales o desde territorios rusos hacia Europa y el resto del mundo transportada por, estos barcos metaneros o estos barcos que transportan petróleo a vista y paciencia de las autoridades de Europa. Así es que lo digo así claramente porque aunque estamos distantes de ese problema, pues sus consecuencias nos afectan vía este aumento del precio del petróleo del crudo de Texas, decidido por Arabia Saudita, que es el líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ha decidido, al igual que Rusia, ampliar en términos de tiempo el recorte de la producción para mantener los precios relativamente más altos y tener mayor ganancia por barril de petróleo vendido. Así es que, nada, queríamos terminar el programa de hoy con este análisis de la economía internacional que, repito, está todos los días con nuevas noticias que afectan las decisiones de consumo e inversión a nivel global y esta pequeña economía abierta al mundo llamada República Dominicana también se ve impactada por estas decisiones. A ustedes no me resta más que darle las gracias e invitarlos para mañana cuando sean las 7 y empiece a caer la noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero.
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network.